nos recuerda esta música tan la película La Guerra de las Galaxias? Inmediatamente nuestra mente evoca a, la imagen de imperio, un imperio que de alguna forma, pues lo que pretende hacer es imponer la paz por medio de la violencia con una sola visión, y pues esta visión es totalmente antidemocrática. Y bien, de una forma muy romántica, vemos cómo en una película queda plasmado el anhelo de la libertad. Y como valor importante, la libertad le antecede otro valor que el día de hoy yo quiero platicar con todos ustedes acerca de este valor. Este valor que a lo mejor no le hemos puesto tanta atención porque siempre normalmente pensamos que lo tenemos de facto o lo tenemos de hecho. Sin embargo, la vida es algo que tiene un inicio y un final, y es algo que a veces en nuestra percepción pues no podemos estar pensando que podemos perder la vida, porque precisamente esto lo que va a provocar es que nos volvamos unas personas totalmente inseguras, totalmente alteradas. Y bueno, esto es lo que ha venido pasando desgraciadamente en México, pues desde hace aproximadamente unos 16 años, probablemente un poquito más. Yo les quiero platicar que yo viví en una época en donde los niños podíamos salir a la calle a jugar con nuestros amigos, aquí en la Ciudad de México. Podíamos ir, incluso irnos al parque. Estamos hablando que éramos niños pequeños de 6, 7, 8 años. Y bueno, éramos bastante vagos, ¿no? Y nos gustaba convivir con nuestros amigos. Hoy esta realidad, desgraciadamente, pues ya no puede suceder ni en México, en la Ciudad de México, ni yo creo que en ninguna parte del territorio mexicano. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de forma drástica? Bueno, una de las cosas que cambió fue precisamente lo que las personas hemos dejado de hacer, que es respetar el derecho a la vida. Y me refiero a las personas no solamente considerando a las autoridades, sino también considerando que vivimos en una comunidad y estos valores se ven reflejados no solamente por las autoridades, sino por nosotros mismos como personas. Vean ustedes todos los días el cúmulo de violencia que hay cotidiana, que tenemos que sufrir los ciudadanos, y a veces por altercados totalmente absurdos, o incluso violencia intrafamiliar que pues no se ve. Quiero, por ejemplo, rememorar así de forma rápida el problema que existió con la muerte del alcalde de Michoacán, tan famoso, tan nombrado. La muerte de este alcalde fue algo muy triste y muy grave, pero tan grave como la muerte del joven que fue el asesino. Y sí, bueno, pues tenemos que darnos cuenta que definitivamente el derecho a la vida no es el punto de partida solamente en cuanto a la libertad, sino es a la existencia misma. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el hecho que les narraba yo de el asesino, el homicida, que da muerte al presidente municipal en Michoacán, es un joven menor de edad. Entonces, bueno, ahí tenemos una víctima política, pero también tenemos una víctima de un joven. Esa muerte poco fue investigada, poco fue tratada en los medios, porque evidentemente pues era socialmente era la venganza, ¿no? Pues casi casi qué bueno que se murió. Pero bueno, a él lo mataron de forma, al igual que él mató, lo mataron de esa forma.
Y el problema aquí que nos abocamos o que queremos verlo es que si ustedes ven en las noticias, uno de los constantes de los hechos violentos de pérdida de vida es en contra de jóvenes, en contra de su físico, en contra de su derecho, en contra de sus particularidades, incluso de los niños. ¿No? Acabamos de escuchar apenas una noticia muy grave en el Estado de México, donde en una escuela descubrieron una banda de niños en la primaria que se dedicaban a extorsionar a sus compañeros. Entonces, bueno, todo esto es el reflejo de una sociedad que se ha venido decayendo. Y si bien es cierto, podemos y que tenemos mucha razón en decir que la autoridad no ha trabajado lo suficiente bien para hacerlo, lo cierto es que también no podemos dejar solamente en manos de la autoridad esta actividad, porque si no podemos decir, bueno, pues entonces si no tenemos autoridad que funcione, pues nosotros no podemos hacer nada como sociedad. Y esto no es cierto. Tenemos que ver que nosotros cuando crecimos con como un derecho fundamental el respeto al derecho a la vida. Yo recuerdo mucho que cuando yo era niño, estoy hablándoles ahí del 75, 72, o bueno, ya era un joven, un adolescente. De alguna forma, nosotros teníamos en nuestra educación y en la visión social un respeto hacia la figura de la vida humana. Entonces, eso era algo innato, era algo que nosotros, incluso, bueno, tú podías robar, pero no quitarle la vida a la persona. Digo, nunca ha sido correcto robar, pero me refiero a que antes decían, bueno, pues, ¿qué te pasó? Y lo más grave, pues, me robaron, ¿no? O me agredieron. Pero jamás era un hecho de que por un celular o por una computadora o por unos tenis, pues a alguien le quitaron la vida, ¿no? Hoy vemos que ese valor se ha venido deteriorando a tal grado que a veces hasta por un insulto, pues un sujeto violento que normalmente es masculino y que puede ser evidentemente muy prepotente y evidentemente violento, o sea, solamente basa en el uso de la fuerza de carácter totalmente primitiva para agredir a cualquiera que no esté de acuerdo con lo que él considera que debe de ser. Y bien, pues uno diría, pues entonces el derecho a la vida es ese derecho fundamental cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Si no se respeta, todos los derechos carecen de sentido, pues de qué nos sirve cualquier derecho si no hay derecho a la vida. Entonces, en la teoría del Estado, que recordaremos que es tan importante esta teoría del Estado porque habla de que estamos unidos un territorio, una población y un gobierno. Y protegerla es en su momento la visión que debemos de tener como Estado. El Estado es definitivamente el medio por el cual nosotros como sociedad hemos resuelto tener un trabajo nacional mediante un gobierno, mediante un territorio y mediante la población trabajados en conjunto en una unión. Creamos este Estado. Y bueno, nosotros como Estado pues tenemos la obligación, incluyéndonos como sociedad, de garantizar condiciones que se requieren para que no se produzcan violaciones a este derecho de la vida humana, que es básico y en particular se debe de hacer diversas actividades para impedir y atenuar esta violación de derechos. Me parece que una de las cosas más importantes dentro de nosotros como ciudadanos es empezar a trabajar con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes,
Y evidentemente este trabajo pues lo vamos a ver fructificado cuando ellos sean adultos. Parece un tiempo muy largo, pero nos hemos pasado el tiempo pensando en tratar de solucionar las cosas de una forma que casi casi sea inmediata. No hay trabajos fáciles, no hay trabajos sencillos. El problema que tenemos de violencia en la sociedad y la falta de respeto al derecho a la vida ha sido tan grave que ha permeado y ha permeado por años, y hoy los delincuentes son niños que fueron vulnerados, son niños que fueron mal educados, son niños que no conocieron límites, son niños que no conocieron amor, son niños que no tuvieron los recursos necesarios ni el gobierno les dio las oportunidades. Ahora, pero no solamente es el gobierno, sino también son toda la sociedad en su conjunto, cómo arropamos esta circunstancia. Todos debemos recordar que uno de los derechos en la vida también es el derecho a la equivocación. Los seres humanos nos podemos equivocar. Quien diga de manera ensoberbecida que nunca se ha equivocado, pues yo creo que miente y miente falazmente, porque también las personas tenemos derecho a equivocarnos, y más nuestros niños, más nuestros jóvenes, porque ellos precisamente están aprendiendo de este mundo, están aprendiendo a tener esta razón de decir, puedo cambiar, puedo transformarme, puedo haberme equivocado, pero yo me puedo levantar, puedo salir adelante. De ahí que efectivamente, por ejemplo, en el caso del derecho, existe una regulación sumamente especial para aquellos niños y aquellos jóvenes que han cometido delitos, y también aquellos que han sufrido delitos. Entonces, el sistema pretende regular una serie de cosas. Ahora, pero vamos, antes que todo esto, antes de que ya el joven, el niño esté involucrado en un problema de ser víctima, un problema de ser infractor, vámonos al anterior punto. El anterior punto, ¿a qué se refiere? Pues que nosotros debemos predicar con el ejemplo y tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a que conozcan el papel fundamental del derecho. El derecho es un instrumento civilizatorio, es un instrumento como la religión, es un instrumento que te permite reflexionar hacia ti mismo y saber que hay reglas que se han puesto en beneficio de nosotros. Reglas que a veces son del buen convivir, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, cada una de las leyes cívicas que existen, tanto en cada ciudad como en los municipios, son pronunciamientos éticos muy importantes. Pero nosotros no solamente debemos dejarlo en la parte ética, tenemos que pues practicarla, conocerla, repasarla. Y a veces dices, bueno, oye, pues ¿por qué no me puedo yo quitar la ropa en la calle? ¿O por qué no puedo hacer mis necesidades en la calle? Bueno, ok, hay una emergencia, tal vez tendrás que hacerlo, pero eso no es lo idóneo. O sea, el parámetro que nosotros hacemos como sociedad es un aspecto de entendimiento civilizatorio, y eso es lo que nosotros debemos dejarle a nuestros hijos. Entonces, cuidar que ellos conozcan las leyes que deben de respetar, los derechos que ellos tienen, pero lo más sencillo, el reglamento de tránsito, el buen convivir en estas leyes cívicas, el sentido común de lo correcto, de lo que es deseable. Ahora, esto tampoco estamos hablando de que construyamos mentalidades de niños que sean totalmente ingenuos. Estamos diciendo que construyamos y hagamos ejercicio de ciudadanía bajo personas que están en nuestra jurisdicción, nosotros como autoridades, porque ese es el punto, ¿no? El Estado habla de autoridades, y un padre, una madre, un tío, un abuelo, una abuela, una maestra, el director,
Son autoridades, todos ellos están funcionando, un policía, una persona un juez cívico que le llaman, ¿no? Los jueces de chisme, malamente, ¿no? Pero me refiero que son, incluso es hasta despectivo, ¿no? Fíjense, jueces de chisme, o sea, no se le dice su señoría. Y es tan importante porque, vuelvo a repetirles, son precisamente ahí en donde la autoridad, las autoridades, que juegan un papel importante. Cuando usted le toca ir en la calle y ve a un menor de edad, pues de alguna forma hasta usted se convierte en autoridad. ¿Por qué? Pues porque usted tiene que velar por el bienestar de ese joven o de esa persona que es un menor de edad y que no puede ejercer sus derechos plenamente, sino que requiere precisamente de condiciones que nosotros promovamos a través de la participación como personas que estamos creando, que estamos educando y que estamos tratando de llevar a otro nivel la cuestión que hoy vivimos. Como objetivo primordial, proteger el derecho a la vida. Tenemos que considerar crear condiciones de vida mínimas compatibles y sobre todo que estas condiciones de vida sean de dignidad. Es decir, no solamente es decir que queremos que exista paz y sacamos o saca la autoridad, saca el ejército a la calle, pues eso sí se puede conseguir y así habrá paz. Pero no se trata de eso, porque al final lo que estaremos teniendo es que no hay un entendimiento de las reglas dignas que nos impiden desenvolvernos para la búsqueda de la felicidad. ¿De qué nos sirve la vida si esta vida nosotros no la podemos ejercer? Recordemos que nosotros como sociedad vivimos de manera casi continua 100 años de guerra, ¿no? Si nosotros vemos desde 1810 por ahí hasta 1917, más de 100 años de guerra. O sea, fuimos una sociedad que como soldados sabemos pelear. México sus ciudadanos sabían pelear, pero entramos en una etapa de pacificación. Esa etapa de pacificación no es que no hubiera violencia, hubo violencia en la época en que gobernó el PRI en nuestro país. Claro que hubo violencia, pero estaba oculta, era como el tipo de Darth Vader, ¿no? Era la impongo, ¿no? O sea, yo desaparezco a la gente y si nos equivocamos, pues ya se murió y nos hacemos tontos. Eso ha ido cambiando y cambió fuertemente, precisamente fue una de las luchas democráticas que nosotros como ciudadanos peleamos para que este sistema cambiara. Hoy ha cambiado, pero tenemos ahora una cuestión muy grave que nos está rebasando como Estado. O sea, ya ni la autoridad, ni incluso la sociedad hemos podido detenerlo. Aquí el punto es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer efectivo ese derecho desde nuestras trincheras, desde mi sociedad, desde dejar de violentar con el auto a las personas, desde dejar de tener cuidado con cómo desecho mi basura, cómo realizo mi viaje en transporte, cómo cuido las cosas. Y no porque no nos cuesten o no, porque somos parte de este mundo, somos parte de esta comunidad. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros jóvenes, ellos son el futuro. Sin ellos, México no tiene nada, no tiene futuro. Y nosotros queremos que este derecho, que es inalienable y que es un parteaguas y un principio indispensable de tener derecho a la vida, sea algo como lo fue hace 20 años en México, donde no solamente era ley, sino estaba impreso en nuestra mente, en nuestra conciencia como seres humanos y con la cual nosotros nos desenvolvimos de una manera en que vivimos tranquilos. Pronto esperemos que regresemos a esos tiempos. Gracias por acompañarme y los espero en una próxima oportunidad para platicar.